En el presente video vamos a desarrollar el tema de productos notables del curso de álgebra. El ejercicio efectúe y encontrar el valor de. Para desarrollar el presente ejercicio tendríamos que recordar la fórmula de diferencia de cuadrados. Se aplica diferencia de cuadrados cuando tenemos el producto de dos valores sumados por la diferencia de esos mismos valores. Es decir, el valor de A más el valor de B multiplicado por la diferencia de esos mismos valores. Cuando nosotros tengamos una expresión de esta forma, podríamos aplicar diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados es tomar el primer valor de cualquiera de los paréntesis, que podría ser el valor de A, elevarlo al cuadrado, menos el segundo factor, que sería el valor de B, elevado al cuadrado. Solo vamos a aplicar diferencia de cuadrados cuando nosotros tenemos el producto de la suma de los dos mismos valores por la diferencia de los mismos valores. De acuerdo a la fórmula, podríamos trabajar nosotros en los dos primeros paréntesis. En esos dos primeros paréntesis. Diferencia de cuadrados. El producto de la raíz cuadrada de 5 sumado más el valor de 1 por la raíz cuadrada de 5 menos el valor de 1. Analizando los dos primeros factores de cada paréntesis, raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 5 son los mismos factores. 1 y 1 también son los mismos factores. En uno se suma y en otro se resta. Que no necesariamente puede ir primero la suma. Podría ser la suma y después la resta, o en este caso la resta después la suma. Solo ahí podríamos aplicar diferencia de cuadrados. Aplicando diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado. El primer factor es la raíz cuadrada de 5, pero elevado al cuadrado. El signo siempre va a ser negativo. El segundo factor, que es 1 elevado al cuadrado, pero 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Índice de radical 2 y exponente 2 se podría simplificar. 5 restado 1, el resultado sería igual a 4. Ahora, desarrollando los dos siguientes paréntesis, que para el caso es el producto de la raíz cuadrada de 3 más el valor de 1, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 menos el valor de 1. Diferencia de cuadrados porque los dos primeros factores en ambos paréntesis son iguales y los dos segundos también son iguales, en uno sumado y en el otro de los paréntesis restado. El primero al cuadrado sería, en el caso, sería raíz cuadrada de 3 pero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Índice de raíz 2 y exponente 2 cancelamos. 3 restado 1, el resultado vendría a ser 2. Ahora, en los factores del denominador, que viene a ser el producto de la raíz cuadrada de 2 sumado más 1, ello multiplicado por la raíz cuadrada de 2 menos el valor de 1. Diferencia de cuadrados. Primer factor, que vendría a ser la raíz cuadrada de 2, siempre elevado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Cancelamos radical y exponente, la diferencia vendría a ser 1. Reemplazando los valores obtenidos en la variable a encontrar e, tendríamos los valores resultantes de el producto de la suma de raíz de 5 más 1 por la diferencia
es 4, el signo es más, este factor me genera un resultado de 2 y esto me genera un resultado de 1. La suma de los factores es 6 dividido entre 1, la respuesta sería 6 para este caso. Indique el valor de R en el siguiente ejercicio. Analizando el producto de los dos primeros paréntesis, nos damos cuenta que en el primer paréntesis se suma y en el siguiente se resta. Y eso nos da a entender que vamos a aplicar una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, R sería, diferencia de cuadrados es el cuadrado del primero. El primero es X, hay que elevarlo al cuadrado. El signo siempre va a ser menos, el cuadrado del segundo. El segundo para el caso sería el valor de 2, pero elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el siguiente paréntesis, que sería X al cuadrado más. En esta parte del problema tenemos una potencia de 2 elevado al cuadrado. Este 4 también lo podríamos expresar como 2 elevado al cuadrado. A todo ello le vamos a sumar 16. En los dos primeros paréntesis nuevamente nos damos cuenta que podríamos aplicar diferencia de cuadrados, porque en ambos paréntesis los dos primeros factores son iguales, los dos segundos factores son iguales, se resta en uno de ellos y en el otro se suma. Sería entonces el cuadrado del primer factor. El primer factor para el caso es X al cuadrado, pero la fórmula de diferencia de cuadrados dice que debemos de elevarlo al cuadrado. Para el caso tenemos potencia de potencia, que sería copiar la misma base y multiplicar los exponentes. 2 por 2 vendría a ser el valor de 4. El primer factor entonces sería X elevado a la 4, menos el segundo elevado al cuadrado. El segundo es 2 al cuadrado. Elevado al cuadrado, se multiplican los exponentes, me quedaría a la 4. A esto le vamos a sumar más el valor de 16. Por tanto diríamos que R es igual a X a la cuarta menos 2 a la cuarta es el valor de 16, pero le voy a sumar más 16. Recordemos que en una suma, cuando nosotros tenemos dos factores iguales pero de signos diferentes, esos elementos se podrían simplificar. El valor del R sería entonces igual a X elevado a la cuarta. Calcule el resultado del siguiente ejercicio. Analizando 2 a 2 los primeros paréntesis. La forma de desarrollar este ejercicio es primero multiplicando las variables. X por X, aplicando producto de bases iguales, es copiar el valor de X y sumar los exponentes. El exponente es 1, 1 más 1 sería el valor de 2. Luego tendríamos que sumar los términos independientes. Los términos independientes viene a ser el más 5 y el valor de más 4. Efectuando el resultado de más 5 y más 4, vendría a ser el valor de más 9. Y voy a agregar el valor de X siempre. Para el siguiente paso hay que multiplicar esos términos independientes. Más 5 multiplicado por más 4 sería más el valor de 20. Recuerden que para el coeficiente del término lineal, que es 9, primero se efectúa la suma de los términos independientes. Más 5 más 4 sería más 9. Y lo agregamos el X. Para el siguiente es el producto de estos mismos términos independientes. Más por más sería más, 5 por 4 sería 20. Menos, recordemos que cuando hay un menos siempre hay que considerar paréntesis cuando hay más de un factor. El mismo procedimiento anterior en esta parte. Primero, X por X sería el valor de X elevado al cuadrado. Luego sumamos los términos independientes, más 3
y más 9. Sumados, eso me genera un resultado del valor de 12. Pero a este 12 le voy a agregar el valor de la variable x. Luego hay que multiplicarlos. Más 3 por más 9 sería más el valor de 27. Cerramos paréntesis y a esto le vamos a sumar más 3 veces el valor de x. Ahora lo que haría es desaparecer el paréntesis, pero operando con este menos a todos los factores que estén dentro del paréntesis. Por ende, los primeros factores copiaríamos como están: x cuadrado más 9 veces el valor del x más el valor de 20. Menos multiplicado por más sería menos el valor de x al cuadrado. Menos por más sería menos 12 veces el valor de x. Menos por más menos el valor de 27. Y finalmente vamos a sumar más el valor de 3x. Veamos términos iguales pero de signos diferentes para poder simplificarlo. Y en el caso es más x cuadrado menos x cuadrado, simplificamos. La suma de 9x con el valor de 3x me da 12x. 12x positivo menos 12x negativo se van a cancelar. Y en este caso sería 20 menos 27. Como los factores son de signos diferentes, vamos a elegir el signo del número mayor, que sería negativo. Y ahora restamos el mayor menos el menor. 27 menos 20 sería el valor de 7. En el presente ejercicio nos dan por dato el x al cuadrado más 7x, que es equivalente a 2. Calcule el resultado de esta siguiente expresión. Para el ejercicio trabajemos los paréntesis 2 a 2. La primera parte, y esto vendría a ser la segunda parte. Son términos algebraicos semejantes porque las dos primeras variables son iguales, ¿correcto? Entonces la forma sería de multiplicar x por x, x elevado al cuadrado. Efectuando los términos independientes más 2 y más 5. El resultado sería más 7. Agregamos la variable x. Luego multiplicamos el más 2 por el más 5. Más por más sería más. 2 por 5 sería el valor de 10. Esto sería el resultado del primer paréntesis. Ahora el segundo paréntesis. X por x me genera x elevado al cuadrado. Efectuando los términos independientes, más 6 más 1, la suma sería más el valor de 7. Y agregamos cualquiera de estos valores que son x. Recordemos que para poder aplicar esto tendríamos que tener las dos primeras variables siempre iguales. X y x es igual, y en esta parte también las dos primeras variables son iguales. Luego hay que multiplicar los términos independientes. Más 6 por más 1 sería el valor de más 6. Por dato del problema, x al cuadrado más 7x me dice que vale 2. 7x al cuadrado más 7x me dice también que vale 2. Por tanto, 2 el resultado, 2 sumado más 10 sería el valor de 12. Multiplicado por la suma de 2 y 6, que sería el valor de 8. El producto de ambos factores, 8 por 2, 16. 8 por 1 es 8, llevado 1 sería el valor de 9. El resultado entonces vendría a ser 96. En el siguiente ejercicio vamos a aplicar la suma de cubos. La suma de cubos es una expresión de la forma de a
más el valor de b multiplicado por el cuadrado del primero. El primero viene a ser a elevado al cuadrado menos el producto de ambos factores, que sería el AB, más el valor de b elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una expresión de esta forma, eso es decir, el a elevado al cubo, el a viene a ser el primero de los paréntesis, más el segundo de este paréntesis, que sería el valor de b, pero también elevado al cubo. Y nosotros nos podemos dar cuenta que en el producto de los dos primeros paréntesis se presta para la suma de cubos, solo que nos interesaría darle la forma siempre. En este caso sería el primero al cuadrado, que es el x, y esto es 1 al cuadrado, que significa 1, y en esta parte está el producto de ambos. El producto de ambos significa que es x por 1, que me genera el valor de x. Y en esta parte vamos a aplicar la diferencia de cubos. La diferencia de cubos es cuando nosotros tengamos la diferencia de dos factores multiplicado por el primer factor al cuadrado más el producto de ambos factores, a por b, más el cuadrado del segundo factor, que es b. Esto siempre va a ser igual a elevado al cubo menos el valor de b elevado al cubo. Lo que nos interesaría en el primer producto de paréntesis es simplemente el primer factor elevado al cubo. El primer factor es x elevado al cubo. Como en esta parte es más, significa que es la suma de cubos más el valor de 1 elevado al cubo, pero 1 elevado al cubo es 1. El signo es menos, y se sabe que cuando el signo es menos hay que considerar paréntesis. Para el producto de estos dos paréntesis se tiene que aplicar diferencia por el signo que es menos, que vendría a ser el primero elevado al cubo. El primero es x elevado al cubo, menos el segundo elevado al cubo. El segundo es 1, y 1 elevado al cubo sigue siendo el valor de 1. Desapareciendo los paréntesis, me quedaría que los dos primeros factores, x al cubo más 1, se va a copiar los mismos. Menos por más, haciendo distributiva, es menos x elevado al cubo. Menos por menos es más el valor de 1. Factores iguales pero de signos diferentes se cancela, y la respuesta es la suma de 1 más 1, que vendría a ser el valor de 2.